Hey, ¿qué pasa, familia? Hoy vamos a invocar especialmente al Espíritu Santo para que nos ayude a vivir verdaderamente una vida santa y entregada por Dios y por los demás. Y es que ya nos dice el Evangelio según San Mateo 5:48 que seamos santos como nuestro Padre Celestial es santo. Y no hace falta que dé una descripción de lo que significa la santidad, porque más o menos todos tenemos alguna noción de ella, de lo que significa la santidad o de lo que significa ser santo. No hace falta que nos metamos en Wikipedia y lo busquemos, porque al final es tener una comunión plena con Dios. Y hablando de la santidad una vez en una conversación con un amigo, una conversación intensa y profunda, porque nosotros somos muy intensos, él me manifestaba esa preocupación por la santidad y esa dificultad que conllevaba vivirla y cómo a él le preocupaba especialmente ser santo en su vida. Y al final los dos llegamos un poco a la conclusión de que la santidad, que sí, que es un estado que al final conseguiremos cuando estemos con Dios en el cielo, en comunión plena con Él, pero que la santidad es intermitente y ya la podemos vivir y reflejar en nuestra propia vida, en el día a día, ahora. Una santidad intermitente que podemos realizar pues teniendo esos gestos, esos detalles con los demás de amor, entregándonos a los demás, creando una buena convivencia, acogiendo, teniendo gestos de cariño, porque eso sí cuesta, pero todos tenemos momentos en nuestra vida en los que lo hacemos, e incluso en nuestro día a día. Y yo ponía esa intermitencia, como no, en ejemplo con la intermitencia de un coche, que aunque sea una pequeña luz, verdaderamente también nos muestra el camino y a todo aquel que la está mirando muestra el camino que va a seguir y con antelación para no confundir. En cambio, si la apagamos y no la encendemos, pues podemos provocar un accidente o podemos hacer que el otro se confunda o se equivoque en ese camino a seguir, en ese verdadero camino que se tiene que seguir. Y eso es lo que también nos pasa a nosotros, que cuando tenemos la intermitencia encendida de la santidad, pues sí reflejamos la vida de Cristo, sí reflejamos a Cristo en nuestro mundo, sí estamos construyendo el reino de Dios en nuestro mundo. En cambio, pues cuando lo apagamos, pues no lo construimos tanto y a lo mejor podemos alejar a la gente y podemos hacer que la gente pues no siga el camino correcto. Por eso la importancia de hacerlo también esto con inercia, es decir, ejercitarnos en esta práctica de la santidad. Y aunque a veces digamos que hacer las cosas por inercia, hacer las cosas cotidianas no viene bien o no es bueno, pero esto sí tenemos que llevarlo a nuestra vida y tenemos que hacerlo incluso sin darnos cuenta, porque verdaderamente sea lo que nos salga de dentro, es decir, ejercitarnos en esos pequeños detalles de santidad de cada día para que poco a poco lo hagamos nuestro y nos salga solo, y esa bondad y esa santidad pues nos salga del interior. Y eso es la verdadera autoridad que al final nosotros tenemos en este mundo como cristianos. Autoridad es una palabra griega que significa lo que sale de la propia esencia, de lo que sale de lo más profundo de uno mismo. Y si lo que sale es bueno, si lo que reluce es Cristo, lo que reluce es su santidad de vida, pues estaremos dando un ejemplo de salvación, un ejemplo que llevará a los demás a Cristo, que llevará a los demás por el camino de la verdad y de la vida. En cambio, pues si no lo hacemos, los llevará por el camino de la perdición y el camino del mal y del pecado. Por eso también la importancia de vivir con intensidad los sacramentos, porque los sacramentos hacen, sobre todo la confesión, hacen que actualicemos continuamente esa santidad, hace que la renovemos cada día, para que así nos podamos ejercitar cada vez más hasta llegar a la santidad plena y hasta llegar a la comunión eterna con Dios. Por eso, querido hermano,
Hoy el Señor nos quiere invitar a que en nuestra sencillez, en nuestra vida cotidiana, con lo que somos, pues seamos ese intermitente de santidad para llevar a los demás a Dios, para instaurar su reino ya en el mundo y para crear esos vínculos de amor y de santidad que Dios quiere de nosotros. Pues muchas gracias por ser santos, porque a los primeros cristianos les llamaban santos porque seguían ese ejemplo de Cristo, se veían como seguían esa vida verdaderamente entregada, esa vida dada para los demás, partida y compartida para los demás, como vemos en la Eucaristía. Pues recemos unos por otros. Yo rezo especialmente por todos vosotros, por nosotros, para que seamos unos cristianos comprometidos, unos cristianos santos y unos cristianos que lleven a Cristo a los demás y su ejemplo de vida entregada y compartida.